Bueno, acá estamos con la edila del Nuevo Espacio, Jimena Hurta, y este es el programa de Fogón en Fogón de la República de Argentina, a la cual nos manda su delegado en la mesa política un fuerte abrazo, el delegado por las bases, Walter Mariño, y unas felicitaciones por el encuentro que se realiza hoy en el Nuevo Espacio. Bueno, ¿en qué andás? Bueno, primero que nada, buenos días y un saludo de Fogón en Fogón porque lo sigo y estoy al tanto de todos los videos y la difusión que hacen, que es importante para nuestra fuerza política, así que un fuerte abrazo primero para ellos. ¿En qué andamos? Andamos ya llegando a mediados de este segundo año de la legislatura de la Junta Departamental de Montevideo, trabajando un poquito sobre algunas temáticas que surgen de la agenda y otras que los propios vecinos nos hacen llegar, o en muchos casos tratamos de llegar al territorio para que ellos nos puedan intercambiar sobre las problemáticas que tienen. Has dicho algo muy interesante, los vecinos. ¿Qué relación? La fuerza política Frente Amplio tiene un gran problema con el relacionamiento con los vecinos. No, se va muy poco. La queja del vecino no es una cuestión que decimos nosotros, es la queja de los militantes de los comités. Como fuerza política, tú como Nuevo Fascista y como Frente Amplio, ¿cuál es el trabajo que tú realizas ahí con el cara a cara o el boca a boca? O como le bueno, nosotros llamar? Formalmente como fuerza política podemos decir que los ediles de Montevideo están comprometidos y tienen que referenciar cada uno un municipio y además alguna coordinadora en particular. Eso es un compromiso que asumimos desde que estamos en la Junta Departamental en este periodo, desde el 2015. Algo que en realidad yo sé que sucede a nivel de diputados y otras autoridades, pero que no es visible. Nosotros sí lo cumplimos, participamos de agrupación de gobierno, participamos de coordinadoras y demás. En mi caso en particular, yo referencio a dos municipios que son sustanciales. Uno es el municipio D y el otro es el municipio F, con realidades muy complejas. Como saben, son los municipios con mayor cantidad de asentamientos. Yo integro la Comisión de Asentamientos en la Junta, así que por ese lado también intentamos articular todo lo que tiene que ver con las problemáticas, que muchas veces no es viable poder solucionarlas, pero sí por lo menos buscar medidas paliativas o escuchar a los vecinos, que a veces lo que sucede es eso, los vecinos quieren que los escuchen. A veces incluso saben que no hay soluciones inmediatas, pero el hecho de reunirse, de intercambiar con ellos, de saber qué es lo que está pasando, a ellos los tranquiliza mucho y ayuda. Y para eso hay que ir al territorio, para eso hay que recorrer y hay que ir a la casa del vecino a reunirse con las comisiones, con los diferentes referentes barriales, que son los que tienen la información sobre lo que está sucediendo. Tú decías algo recién, salir a hablar con los vecinos, y que además integrás una comisión muy importante, más que nada después que se subió al gobierno departamental en 1990. Los asentamientos, ¿cómo ves tú eso? Hemos tenido muchas dificultades, ya van obviamente más de 25 años de gobierno frente amplista y sin duda ha habido creo que una intención y un compromiso de volcar recursos a esa problemática por parte de la Intendencia en los diferentes periodos que hemos vivido, pero lo que sucede es que después de todo este tiempo seguimos con problemas porque la cantidad de realojos es poca, porque hoy incluso nos estamos cuestionando desde la propia bancada la efectividad de esos realojos, porque en muchos casos estamos hablando de 20, 30 familias que realojás y de repente estás hablando de un asentamiento que tenés 250 o 300 familias que siguen estando en un territorio, las cuales de repente es inviable poder realojarlas como tales, por los costos, por un montón de cuestiones que hoy en día no permiten poder efectivizarlo. Y tenés asentamientos que hacen la verdad, más de 20 años que están. Y te hago una pregunta, tú me decís, la Intendencia realoja. ¿El Ministerio de Vivienda no sería eso? Porque esa es una de las preguntas que se hace el vecino. ¿Por qué la Intendencia? Si el deber de la Intendencia es recoger la basura, es el alumbrado, es las calles, es el transporte, ¿no estaría tanto en ese ámbito asentamientos, o sea, casas y policlínicas? ¿Por qué la Intendencia se tiene que seguir encargando de eso? Bueno, eso tiene que ver con la propia historia, que como ustedes saben, nosotros asumimos la Intendencia Frente Amplista mucho antes que lo que fue el Gobierno Nacional. Entonces, en ese momento se asumieron políticas sociales, entre ellas además entró el tema justamente de los asentamientos, de las policlínicas y las guarderías y otros
temas que hay también que correspondían a la Intendencia. Lo que se ha hecho en los últimos años es intentar gradualizar y pasar esas funciones al Gobierno Nacional. En el caso de las guarderías, el año pasado se efectivizó ese traslado, se trasladaron todas las guarderías a la órbita de INAU, lo cual implica además un ahorro muy importante para la Intendencia de Montevideo para poder utilizar en otras áreas. Las policlínicas van en el mismo camino, con el traslado hacia ACE, que se está haciendo pero ya mucho más, de manera mucho más lenta, digamos, pero la intención es la misma. Y en el caso de los realojos, hay un trabajo conjunto entre el Ministerio y la Intendencia, pero no se ha logrado trasladar, en ese caso, o tomar como propuesta de traslado directamente al Ministerio de Vivienda. Sigue habiendo un acuerdo, un trabajo conjunto entre el Ministerio y la Intendencia en cuanto a recursos. La Intendencia pone las tierras o los lugares donde van a ir los realojos, el Ministerio pone el dinero para poder construir, pero sigue siendo un trabajo conjunto que no se ha logrado todavía como debería trasladarse al Gobierno Nacional. Esa es la realidad. Días pasados, hace un par de meses, hacíamos una entrevista en el asentamiento 6 de diciembre. Cuando se inauguran ahí se pusieron todo un reacomodo de ese asentamiento. Hoy no es asentamiento, se le debe decir barrio 6 de diciembre. Se hicieron alrededor de 80, 90 casas, y si sumamos los 3 periodos, hay que sumar más de 130, 140 casas. Y un vecino me decía: Marino, ¿por qué no pudimos traer banderas del Frente Amplio cuando se inauguran las casas? Y esto es algo del Frente Amplio. Blancos y colorados me trajeron para acá. Nosotros, la fuerza política decidió no traer banderas. ¿Tú crees que eso está bien? No, en este caso en particular no sabía que había sucedido así. Nosotros hemos estado en otros realojos, por ejemplo, que en Acosta y Lara, y los vecinos organizados junto con los concejales frente amplistas de la zona y todas las coordinadoras, el día que se inauguraron estuvieron allí con sus banderas. Es más, hicieron hasta carteles señalando lo que se había logrado allí, y además era un caudal una cantidad de familias impresionante que también se realojaba ahí en Acosta y Lara, y hubo una movilización de los propios vecinos frente amplistas de la zona. O sea que en este caso no sé qué sucedió. No, la intención nuestra es que justamente cuando pasan esas cosas, hasta nos pasa que los propios alcaldes nos llaman, si por alguna razón de agenda o por algo no llega esa información, para que estemos, para que marquemos presencia, porque justamente en esos lugares son los que además la oposición aprovecha para poder sacar rédito. En muchos casos realojos, que como sucede en el municipio E, se dieron después que cambia el alcalde, entonces quien lo capitaliza ahora es el alcalde que es de la oposición. Entonces si uno no va a marcar presencia frente a ese alcalde que ya de por sí se saca por sí solo bandera sobre lo que se está haciendo, cuando en realidad es de la Intendencia, no es de él, estamos en una dificultad política porque la gente no logra visualizar, pasó tanto tiempo que no logra visualizar que eso en realidad no es de quien está actualmente en la gestión allí en el municipio, sino que es del trabajo de los vecinos que viene del periodo pasado, ¿verdad? Relacionamiento de institución, Junta Departamental e Intendencia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, hemos tenido nuestros altibajos. No creo que sea un tema de voluntades, porque todos tenemos la voluntad de trabajar por los montevideanos y las montevideanas y queremos hacerlo mejor y lograr mejorar Montevideo, ¿verdad? Y construir una ciudad que sea donde podamos convivir todos y todas. Pero en realidad a veces nos sucede que con algunos temas sí tenemos desfasaje de información y tenemos dificultades para poder comunicarnos. Siempre hay un articulador que es quien corresponde que esté en comunicación con nosotros. Ahora en este último periodo cambió, ya va a ser Jorge Chileno Rodríguez, quien hace muchos años que está en la Intendencia, porque había una preocupación justamente del intendente propiamente de que nosotros pudiéramos lograr articular como debíamos, porque hay temáticas que son muy delicadas, hay situaciones que a veces nos enteramos por la prensa, y es verdad. Entonces, frente a eso, tratar de subsanar esas situaciones y sabiendo además el lugar que ocupa el edil, porque muchas veces se desprestigia el rol del edil en Montevideo, sobre todo en Montevideo. En el interior del país no puedo hablar de Montevideo. De que, como yo decía al principio, estamos en contacto con la ciudadanía, somos los que sabemos los problemas. Y por otro lado, muchas veces no se nos toma en cuenta para algunas cuestiones. Yo no creo que sea falta de voluntad política, creo que en realidad a veces la propia dinámica
de la gestión lleva a que no podamos lograr coordinar como deberíamos. Ahora estamos en un proceso que estamos intentando mejorar. Nosotros tenemos una coordinadora de bancada propia del Frente Amplio, bueno, está el articulador de la Intendencia, está la presidenta, siempre los presidentes de la Junta también son compañeros o compañeras nuestras, o sea que tenemos para formar... Está la departamental de Montevideo, de la fuerza política. Que nosotros, además de que algunos compañeros ediles participan, la coordinadora de bancada, el compromiso nuestro es que está todos los lunes en esa mesa departamental para informar y para intercambiar también con la departamental, o sea que hay posibilidades de poder trabajar bien en Montevideo. El tema es lograr coordinar como se debe. ¿Tú crees que la Intendencia está trabajando bien en Montevideo? Hablamos de las tareas específicas que la gente, el vecino vislumbra. Basura, alumbrado, transporte, vialidad. ¿Tú crees que se está trabajando bien? ¿Tenemos muchos debes? Tenemos muchos debes. Yo creo que sí. Muchos de los compromisos de lo que fue este último intendente tuvo la campaña departamental. Hoy algunos de ellos estamos intentando cumplirlos, no los estamos cumpliendo del todo. El tema de la basura ha sido un tema álgido para Montevideo, con muchas dificultades. Logramos votar un pequeño fondo capital que no era el que aspirábamos como bancada de ediles. Nosotros aspirábamos a otra cosa, un proyecto mucho más grande que abarcaba otras obras de infraestructura, pero bueno, dentro de todo pudimos votar ese fondo capital que permite, entre otras cuestiones, una planta nueva para el tema de residuos, algunas vías también importantes de Montevideo de circulación que van a ayudar no solo al tema de vialidad, sino también al tema del propio transporte de Montevideo. Hay puesto en marcha ahora una reforma del sistema de transporte, se está trabajando en eso, pero con muchas dificultades. Yo creo que el vecino y la vecina le cuesta visualizar en su día a día muchas de las cosas que la Intendencia está llevando adelante, y hay mucha desinformación también. Una última pregunta. Boleto, ya que hablaste de transporte, el vecino, la vecina, ya no hablo del horario del ómnibus, transporte, costo del boleto. ¿Cómo lo ve? ¿Es barato, caro para nosotros? Comparado con otras ciudades, en algunos casos no es uno de los boletos más caros, que a veces es como la gran confrontación que hay, que en otros países es más barato. En otros países también hay otras alternativas de transporte que acá no tenemos. En otro país tenés el tren, tenés el subte, entonces obviamente tenés como una oferta para elegir. Acá tenemos taxi, tenemos ómnibus y tenemos Uber ahora y no mucho más. Entonces eso también dificulta a la hora de trasladarse. Hemos tenido algunas dificultades porque sin duda los aumentos que se han dado de la tarifa del boleto ha complejizado porque impacta justamente a una clase que es la clase trabajadora, que es la que va todos los días a trabajar. Y si bien hemos logrado algunos avances en la tarjeta CTM, las 2 horas, 1 hora, combinar ómnibus y demás, creo que sigue siendo dificultoso para nosotros mantener el precio del boleto. De todas formas, ahora hay un compromiso también de empezar a trabajar más con las empresas en ese sentido. Porque muchas veces las empresas, y la gente no lo sabe eso, adjudican muchos costos y muchas cuestiones que tienen que ver con las propias empresas a la Intendencia. Entonces, es muy fácil. ¿Quién controla eso? No tenemos un controlador, la Intendencia no tiene que controlar, esto ya no es de la Junta, pero es de la propia Intendencia y es del departamento mayor que nosotros tenemos, es Montevideo. Tiene que controlarlo porque aparte el costo del boleto va unido también a lo que tú me decías, no hablemos de las líneas de traslado, no, pero sí, ha pasado ahora estos últimos días que han aparecido muchos lugares donde piden extensión de líneas hasta determinados destinos que no llegan. Y que en realidad ahí es cuando volvés a evaluar el tema de los costos. Porque en muchos casos son lugares o te piden destinos que no son más de 2-3 kilómetros de donde llega el destino del ómnibus. Y tiene que ver con el costo justamente de las empresas en cuanto al combustible, en cuanto a un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que insume tener un ómnibus circulando por Montevideo. Y que además el vecino en muchos casos pide, como nos ha sucedido, no que le rebajen el boleto. Ellos, incluso personas de asentamientos, ellos lo pagan, o sea, ellos no es que estén pidiendo que lo rebajen, pero sí que vos le permitas llegar con 2 kilómetros más y haces una diferencia. No, a veces que pase el ómnibus. Exacto, Jimena. También. Yo te podría nombrar varias quejas de vecinos donde un ómnibus pasan 3 ómnibus por hora y pasó uno a las 9, otro 9:05, otro 9:10 y después el otro pasa a las 11 de la mañana. Eso no sería tanto, pero el que pierde el ómnibus a las 7 de la mañana para ir a trabajar llega tarde. Claro. Ese es los grandes problemas que tiene el vecino. Pero eso da para otra entrevista. Sin duda.
te agradecemos mucho. No, muchas gracias. Fogón y Fogón te agradece mucho tu participación y dentro de poco te nos va. Sí. Ya van a ser 2. La entrevista va a haber que hacérselo a los 2. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena.